Si usted nació ayer al cristianismo, si usted nació de nuevo ayer y se convirtió a Cristo Jesús, Dios no quiere que pase muchos años y siga siendo usted un bebé, un niño. Dios quiere que usted madure más rápido de cómo maduran las personas. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos de los problemas, de las dificultades de la vida. Y ahora mucho más que nos encontramos en la alborada del sol de justicia. Jesús está pronto a regresar y usted necesita madurar, dejar de ser un bebé, un niño espiritual y ser un adulto de Dios. Entonces, por eso estoy hablando de esta carta, porque es una carta que nos muestra los problemas que habían en Corintios. Y nos los muestra no para que nos burlemos, no para que digamos, ay, pobres corintios, no daban una. No, están las cartas escritas para que aprendamos de ellas. Entonces, mire usted, en Corintios había tantos problemas, demasiados. Uno de esos problemas es que estaban divididos. Se estaban peleando por causa de los líderes. Dice 1 Corintios capítulo 1, vea conmigo lo que dice el versículo 10. Esto ya lo estudiamos. Voy a leerlo de corrido porque ya lo estudiamos. Y aquí voy a saltar a la enseñanza de esta tarde. Dice el versículo 1:10, 1 Corintios 1:10, Reina Valera 1960, por favor, cabina, Reina Valera 1960, ok. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Para quién era este consejo? ¿Para una persona o para la iglesia? Para la iglesia. Pablo le está enviando una carta a una iglesia, a la iglesia de Corintios, que estaba ubicada en Grecia. Corintios es una ciudad de la nación de Grecia. Todavía existe. Corintios todavía existe. Entonces Pablo le envía la carta a los corintios porque ellos estaban divididos, se estaban peleando. Usted va a ver la causa de las peleas. ¿Cuál era la causa de las peleas? Vea usted lo que dice aquí. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y yo de Cristo. ¿Ya vio? Estaban peleados y divididos por causa de sus líderes. Algunos decían: a mí me predicó Pablo. ¿Quién es el hombre que te predicó? ¿Apolos? Yo no lo conozco. ¿Que va a venir a predicar? Yo no le voy a hacer caso. Al que le hago caso es a Pablo. Y algunos otros: no, yo no soy ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Pedro. Cefas, así se le llamaba también a Pedro, Cefas. Yo soy de Pedro. ¿Se acuerdan cuando vino Pedro por este lugar? ¿Se acuerdan de una carta que nos leyeron? No, mi líder, el hombre que me ganó, fue Pedro, y yo no le hago caso a nadie. Pedro es mejor.
pero estaban ahí los más espirituales. No, 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 no. Ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro. Jesús el Cristo. Ese es el verdadero y el auténtico Dios. Así que yo no le hago caso a nadie más que a Jesús. Estaban peleados por los líderes. Y por eso Pablo envió esta carta, porque le voy a decir cuál era la causa de que estaban comparando a los líderes. ¿Por qué razón estaban comparando a los líderes? Por esta razón. Dice el versículo 13. Mire lo que dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias, verso 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Versículo 15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con, ¿qué dice ahí? Con sabiduría. Mire lo que está nombrando Pablo aquí en la carta. Cuando Pablo fundó la iglesia de Corintio, él está diciendo que vino a Corintio y que vino con sabiduría no humana. Esta es la causa de las divisiones en Corintios. Se estaban peleando, estaban declarando: Pablo es más sabio, Apolos es más sabio. No, 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 Pedro es más sabio. No es cierto. Jesucristo es más sabio que todos los demás. Por eso se estaban peleando. Estaban comparando a los hombres de acuerdo a su sabiduría. Y le voy a decir por qué a los griegos, especialmente, acuérdese, le acabo de decir que Corintios es una ciudad de Grecia. ¿Por qué a los griegos les interesaba tanto la sabiduría? Vuelvo a repetirle el versículo 17. Pues no me envió Cristo, dice Pablo, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El evangelio se debe de predicar no con palabras o con sabidurías de hombre. El evangelio se tiene que predicar con la sabiduría de Dios y se tiene que demostrar el poder de Dios. Pastor, explíqueme mejor, porque ya me quedé. Le voy a decir que hay 4 tipos de sabiduría. Primero, explíquenos qué es sabiduría. Pastor, explíquenos qué es sabiduría. Por favor, póngale un separador ahí y vaya conmigo en esa misma carta al capítulo 12. Capítulo 12. Dice el versículo 12:4. 12:4. Mire lo que dice 12:4. Ahora bien, Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Lea conmigo ahí. ¿Qué dice? ¿Para qué nos es dado un don?
que viene del Espíritu Santo, ¿para qué nos es dado? ¿Para qué? ¿Para provecho o desprovecho? Para provecho, para que algo bueno salga. Aquí dice, para provecho, versículo 8. Porque a aquí comienza Pablo a dar la lista de los dones del Espíritu Santo. Ya los leímos en algún momento, ya se los he explicado, pero hoy me voy a enfocar en el don de la sabiduría. Va a ver por qué. Porque a es dada por el Espíritu palabra ¿de qué? ¿Palabra de qué? De sabiduría. Grábese bien, después siguen los demás dones. Después a otro, palabra de ciencia. A otro, dice, versículo 9, fe. A otro, dones de sanidades. Versículo 10, a otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos fueron? 9. 9 dones del Espíritu Santo. El primero que se describe es el don de palabra de sabiduría. Se pone aquí no porque sea el más importante, todos son importantes, pero Pablo lo cita por la siguiente razón. Si vamos a un diccionario bíblico, podemos encontrar la siguiente definición. Y yo traje una definición que formulé de muchos diccionarios bíblicos. ¿Cuál es la definición de la palabra de sabiduría? Porque a lo mejor es un don que usted tiene porque Dios se lo dio cuando usted fue bautizado por el Espíritu Santo. Y a lo mejor ni lo sabe que lo tiene y está trabajando con ese don. Mire lo que dice los diccionarios. ¿Cuál es el don de palabra de sabiduría? Es la capacidad divina de poner en práctica el conocimiento que se aprende. Esta es la primera definición. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad divina que Dios nos da para poner el conocimiento de la Biblia, que es el conocimiento de Dios, en práctica. Tú eres sabio cuando lees la Biblia y pones por obra lo que está escrito. Así dice la Biblia, que la sabiduría es producto de conocer algo y aplicar lo que conoces. Si tú lees la palabra de Dios y pones en obra un versículo bíblico, tú eres sabio. Es como aquel hombre que edificó su casa sobre una roca. Vinieron tempestades, vinieron vientos y su casa no cayó, porque Jesús dijo que es el hombre que escucha la palabra y la pone por obra. Eso es sabiduría. Y le estoy definiendo lo que es la sabiduría de Dios, porque hay 4 tipos de sabiduría. Pastor, ¿cuáles son esos 4 tipos de sabiduría? Voy a nombrarle desde la más excelente hasta la más baja. La primera y la más importante de las cosas o de los conocimientos que deberíamos de adquirir son los conocimientos de Dios y ponerlos por obra. Esa es la sabiduría divina. También es la sabiduría de Dios. El segundo tipo de sabiduría es la sabiduría terrenal. Pastor, ¿cuál es la sabiduría terrenal? La de los hombres. ¿Dónde la aprendes? ¿Dónde la adquieres? Cuando tú vas a la escuela, cuando un hombre te enseña algo y pones por obra lo que te enseñan, tú eres sabio, pero no sabiduría divina.
Tu sabiduría es humana. Humana. El niño aprendió las tablas de multiplicar del 4 y un día su mamá lo llevó a la tienda a vender. Y el niño, que nunca había usado la tabla, le llegaron a comprar 4 paletas de a 2 pesos. Y entonces la mamá le dijo: hijo, ya te la sabes, ¿no? Son 4 paletas de a 2 pesos. ¿Cuánto es? 4 por 1, 4, 4 por 2, 4 por 2, 8 pesos. Por primera vez el niño dijo: sí sirve ir a la escuela, porque estás aplicando lo que te enseñaron. La tabla de multiplicar, por primera vez la aplicaste en tu vida. Y eso se llama sabiduría. Pero es sabiduría terrenal, es sabiduría humana. Hay otro tipo de sabiduría, la sabiduría diabólica. ¿Cómo es eso, pastor? ¿El diablo también enseña, imparte conocimiento? Sí. ¿Cuántos de aquí fueron a la brujería, a la hechicería? ¿Cuántos de aquí hicieron amarres, conjuros, hechizos, encantamientos porque consultaron el libro de Karen Lara, de Esteban Mayo, de Huarte Mercado, porque fueron a conseguir la ayuda de un santero, de un brujo, de un hechicero? Y te dijeron lo que tenías que hacer, te dieron una revista, te dieron unas instrucciones, hiciste al pie de la letra lo que tenías que hacer. Y resulta que después de 2 meses de estar instruido, empiezas a hacer una porquería de brujería y funciona. Aprendiste cosas ocultas y las pusiste en práctica. Tú acabas de ser un sabio, pero diabólico. Tu sabiduría es diabólica, porque el conocimiento que te está enseñando el diablo lo estás poniendo por obra. Y el último tipo de conocimiento que podemos aprender es un conocimiento, el de los animales. ¿Sabía usted que los animales... A ver, contrólenme este niño que me está distrayendo, por favor. Siéntate, mi hijo, siéntate. Si tu mamá no está aquí ahorita, tu mamá viene, ¿ok? O ve a buscarla. Corre, hijo, ve a buscar a tu mamá. El otro tipo de sabiduría es la sabiduría animal. ¿Cuál es la sabiduría animal, pastor? Pues cuando usted mira un animal que usted le enseña cosas y termina haciendo algo. ¿Cuántos de aquí enseñaron a sus perros a no orinarse en casa? ¿Cuántos de aquí han visto el comportamiento de un gato y usted ya aprendió y le enseñó cosas al gato? Ese gato tiene sabiduría porque cuando le enseña a usted algo, lo pone por obra. Esa es la sabiduría animal. Pero ¿cuál cree usted que sea la sabiduría más excelente, más pura y más valiosa que podemos tener los seres humanos? La sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, póngale un separador ahí. Santiago capítulo 3, por favor. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La más pura, la más limpia. La sabiduría de Dios te cambia tu conducta, te hace manso, te hace humilde. Y la sabiduría de Dios la usas, escúcheme bien, para responder, para contestar, para enfrentar problemas en la vida. Usted puede tener un problema serio de drogadicción. Quizá usted puede ser una persona borracha, un drogadicto y borracho. Y por más psicólogos, por más psiquiatras, por más trabajadores sociales, por más cuarto y quinto paso, usted no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque los consejos que te dan solo los pones por obra por un poco de tiempo y se te entran por aquí y se te salen por el otro oído, porque no funcionan. Son consejos que muchas veces la gente hace, pero no pasa nada, porque la sabiduría es terrenal. Los consejos son humanos. Y no se diga cuando vas a buscar al brujo para dejar de beber. Los consejos son demoníacos y no funcionan. Cuando tú aprendes algo de Dios, especialmente lo que está escrito en su palabra, y lo pones por obra, tú te conviertes en un sabio, en una sabia.
Por eso dice Santiago, el capítulo 3, por favor, versículo 13. Santiago 3:13, mire lo que dice aquí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. ¿Por la qué? Por la buena conducta. ¿De qué manera podemos saber qué tipo de sabiduría estás recibiendo? Por tu conducta. El que recibe la sabiduría de Dios por causa de conocer más a Dios y de aplicar lo que aprende, su conducta le cambia. Tu conducta se transforma para bien. Pero dígame usted si cuando va a la escuela, si cuando va a la preparatoria, a la vocacional, a la universidad, o los que están estudiando una maestría o un doctorado, dime si tu conducta mejora por saber mucho o por conocer mucho de ciencias. No cambia. En la escuela no te enseñan a ser una persona agradecida. En la escuela no te enseñan a perdonar. En la escuela no te enseñan a ser manso y humilde de corazón. Al contrario, eso no lo aprendes en la tierra. La conducta buena que Dios quiere encontrar en sus criaturas no se aprende en la universidad, ni aún yendo a Princeton, a Yale, a Harvard. Eso no se aprende ahí. Si acaso te sirve para enfrentar la vida, y si acaso te sirve para que vivas. Mire, a veces ni eso. Yo no sé, Dios me permitió estudiar una carrera profesional. Muchas de esas cosas que yo aprendí nunca las apliqué. Gracias a Dios que ahora dicen que hay escuelas donde enseñan a los de contabilidad, por ejemplo, a los de derecho, a los de ingeniería en sistemas, los enseñan cierto tipo de herramientas que van a usar en los trabajos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque algo te enseñaron en la escuela y saliendo de la escuela te contratas en un trabajo y aplicas lo que aprendiste en la escuela. Pero a veces ni eso. Esa sabiduría es terrenal, es de hombre. Es de hombre, es humana. Esa sabiduría no te cambia la conducta, solo te hace más apto y supuestamente más preparado para hacer un trabajo, pero no hace efectos en tu alma ni en tu espíritu. Si acaso en tu mente, pero no en tu espíritu. Así que dice el apóstol Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿De qué sabiduría está hablando el apóstol Santiago? De la sabiduría divina. ¿Y cómo sabes que eres sabio divinamente hablando? Porque eres manso. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, si estás cargado de envidia y de celos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque, versículo 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué hace que la gente aprenda tantas cosas cuando va a la escuela? ¿Qué sucede cuando tú aprendes algo y te vas a trabajar? Muchas veces la gente compite. Muchas veces la gente dice: es que yo estudié una maestría, por eso me están pagando más. ¿Quieres que te paguen igual que a mí? Ponte a estudiar otra maestría. Tremenda rivalidad, tremenda envidia, tremendos celos. Usted sabe que hay gente que se pelea y disputa por sus conocimientos. ¿No se hacen debates para ver quién conoce más? Así es el mundo. El mundo no cambia tu conducta por tanto conocimiento que tengas.
No cambia tu conducta. Lo único que puede cambiar tu conducta es el conocimiento de Dios cuando lo pones por obra. Y eso se llama sabiduría divina. Así como aquel brujo, hechicero, santero, que ya tomó un curso de santería, ya se encomendó a Eleguá, a Changó, a Yemayá, ya se puso a hacer sus porquerías, ya está teniendo dinero por un rato. Él cree que ya se la sabe de todas, y brujo contra brujo, o santero contra santero, porque en el mundo de las tinieblas la sabiduría diabólica no produce gente humilde. Por eso es que en la brujería todos se pelean, brujo contra brujo, hechicero contra hechicero, a ver quién tiene más poder. Ninguna sabiduría, escúcheme bien, ninguna sabiduría, ni la terrenal, ni la diabólica, ni la animal, cambia la vida de una persona. Solo la sabiduría divina. Por eso dice Santiago, versículo 3:16, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo es? Pura, limpia. Cuando tú lees la Biblia y aprendes algo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Si tú eres un joven y dicen, todos no respetan a sus papás en la escuela, yo me he dado cuenta cómo los tratan a sus padres cuando los van a buscar. Pero yo estoy leyendo la Biblia. Señor, yo quiero honrar a mis padres, quiero ser un buen hijo, quiero respetarlos. El hecho de haber leído y conocido el mandamiento y tú ponerlo por obra, eso te va a cambiar la vida por siempre. Porque dice aquí, la sabiduría de lo alto, versículo 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. ¿Qué quiere decir benigno? Que cuando te hacen mal, tú pagas con el bien. Eso quiere decir benigno, que tú devuelves el bien aunque te hagan el mal. Eso no te lo enseñan en la universidad, eso no lo aprendes en los institutos teológicos incluso. Eso no se aprende, escúcheme bien, en la mejor escuela de negocios o en la escuela de medicina. Eso no te lo enseñan ahí, ni te lo van a enseñar. Estoy persuadiéndolo a que usted entienda que la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría humana. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué se peleaban en Corintios? Por la vil sabiduría humana. Termino aquí. Dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta sabiduría, la sabiduría de Dios, es la que todos necesitamos para los últimos tiempos. Pastor, pero cuidado, porque yo estoy en la escuela y estoy a punto de graduarme, voy a ser ingeniero. Qué bueno, pero eso no te va a defender para los últimos tiempos. Antes de ir de nuevo a Corintios, vaya a Lucas, por favor, Lucas capítulo 21. ¿Qué va a suceder en los últimos tiempos? ¿De qué manera, escúcheme bien, de qué manera podremos enfrentar las persecuciones? Ahorita ya es tan difícil que tú puedas promover el evangelio sin que te censuren. Ya está prohibido hablar de homosexualismo en las redes sociales, porque ya sea tu canal en Facebook, tu canal en YouTube, en Instagram, lo que sea, te lo pueden borrar, te pueden bajar el video. Tú no puedes hablar ni de las famosas, del famoso líquido milagroso que te están poniendo aquí. Tú no puedes hablar de eso. Ahora tampoco ya puedes hablar de los homosexuales. Ya no puedes decir que pueden cambiar, que eso es una abominable aberración.
porque te censuran. Se está yendo la libertad de comunicar el mensaje. Estamos en los tiempos donde pronto la iglesia de Jesucristo será perseguida por su fe. Y algunos van a decir: entonces por eso no soy cristiano, para ser perseguido me quedo donde estoy. Pues escucha lo que va a pasar. Lucas capítulo 21 verso 10. Lucas 21:10 dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos. Lo que viene en el futuro no es mejor que lo que nos está pasando. Si alguien cree que estamos en semáforo amarillo o en semáforo verde y ya estamos cantando victoria, no, amado. El mundo se va a seguir deteriorando. El mundo va a seguir padeciendo. El mundo va a seguir llorando porque es un mundo caído. Y de acuerdo a lo de la Biblia, este mundo tiene que pasar. Pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, mire lo que dice aquí. Pero antes, versículo 21:12, Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Estoy en Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 21:13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Quizá Dios te lleve delante de un gobernante, de un juez, de una persona importante en un gobierno. Versículo 21:14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No pienses. Seguramente Dios te va a hacer recordar lo que has leído en la Biblia, porque el versículo 21:15 dice, Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué hace la sabiduría de Dios cuando abres la boca? Asombra a la gente, la deja estupefacta, la deja con la boca abierta. ¿Se acuerda qué pasó con el primer mártir llamado Esteban? ¿Se acuerda que él abrió la boca y comenzó a testificar todo lo que había pasado al pueblo de Israel? Y todos los sacerdotes y los fariseos y todos los que estaban ahí escuchando a Esteban se enojaron. La sabiduría no solamente te sirve para responder y que la gente quede asombrada porque acabas de responder algo que jamás esperaron que respondieras. ¿Para qué sirve la sabiduría divina? Para enfrentar problemas, dificultades en la vida. Pregúntate, tú que estudiaste en el Instituto Politécnico Nacional, o estudiaste en el Unitec, o estudiaste en el TEC de Monterrey, pregúntate si el conocimiento de sociología, de antropología, o de lógica, o de matemáticas te va a ayudar a resolver un problema que tienes con tu esposa. Santiago capítulo 1, búsquelo por favor. Santiago capítulo 1. ¿Para qué sirve también la sabiduría divina? ¿Para qué te sirve el conocimiento que Dios te da a través de la palabra? ¿Para qué te sirve? Para que tú enfrentes los problemas de la vida. Porque para enfrentar pruebas y luchas y ataques del diablo, y aún los que Dios nos meta Él mismo, necesitamos sabiduría para salir de ellos. Por esa razón, la definición ampliada, búsqueme Santiago capítulo 1 por favor, versículo 2. Mientras yo le leo la definición de sabiduría divina, ahora sí se la voy a terminar de leer. ¿Qué es palabra de sabiduría? ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? ¿Qué hace ese don en nosotros cuando somos bautizados por el Espíritu Santo y tú le pides a Dios palabra de sabiduría? Este don es la capacidad divina de poner en práctica efectiva la verdad espiritual o el conocimiento de Dios. La gente de Dios que tiene este don puede ver las consecuencias habitualmente no vistas de una situación, lo que le ayuda
a la gente a dar el próximo paso. Las personas con este don son personas que conocen las necesidades y las suplen porque tienen las soluciones a los problemas. Las personas con el don de palabra de sabiduría son personas que resuelven conflictos, pruebas, luchas y confusiones. Escuchan la voz del Espíritu de Dios y aplican el conocimiento que aprenden de Dios. El don de palabra de sabiduría es el don que Dios nos da para poder resolver problemas. Muchas veces Dios te revela qué hacer con el conocimiento que tienes, cómo emplear el conocimiento que Él te ha dado. Qué grande es este don de Dios. Y sabe, está dispuesto para todos. Si un joven leyera Proverbios todos los días, sería bien sabio. Así dice el primer capítulo de Proverbios. Proverbios de Salomón, escritos para darle sabiduría a los simples. Escritos, dice Proverbios capítulo 1, Proverbios de Salomón, escritos para darle sagacidad, inteligencia y sabiduría a los simples. Si los jóvenes leyeran sabiduría, es decir, proverbios, si usted como varón que a veces se siente tonto, con mucho respeto, hay mucho cristiano, escúcheme bien, hay mucho cristiano que no fue a la universidad, hay mucho cristiano que no terminó ni la primaria y se sienten tan infelices, tan poco valiosos. ¿Sabe usted que la gente estaba asombrada de la sabiduría de Esteban? Aún cuando en la iglesia del libro de Hechos había pleitos y dificultades, en Hechos capítulo 6 dice que escogieron a 6 personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a las mesas. Imagínese usted cuán importante y valiosa era la sabiduría para resolver problemas y dificultades de la vida, que la gente que escogían en la iglesia era gente sabia. Aquí dice Santiago capítulo 1, por favor, lea conmigo, Santiago 1:2. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Con qué carácter debemos de enfrentar las pruebas? ¿Con qué corazón tenemos que enfrentar las pruebas? ¿Con qué? Con gozo. Te lo dijo el psicólogo, te lo dijo el sociólogo, lo aprendiste en Harvard. ¿Cómo la ve? Que cuando usted tiene problemas, ¿cuál debe de ser su comportamiento para que usted salga calificado de su prueba? Estar con gozo. ¿Ya vio que hay tantos cristianos que no son sabios? Pero eso sí, tu compadre que es médico ya te recetó algo, tu amiga que es psicóloga ya te dijo algo y lo estás obedeciendo. Pero aquí dice la Biblia que tenemos que tener mucho gozo cuando estamos atribulados. ¿Qué más dice la Biblia? Versículo 1:3: sabiendo que la prueba de vuestra fe, realmente cuando estás en un problema y eres cristiano, ¿qué se está probando? Tu fe. Tu fe se está probando. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque cuando se hacen una prueba, Dios está probando tu fe y también Dios quiere sacar de ti paciencia. ¿Qué más? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 1:5. ¿Qué dice en el versículo 5? Algunos pensarán que el apóstol Santiago ya está hablando de otra cosa. No, el apóstol Santiago sigue hablando de los problemas, de las pruebas. ¿Qué dice el apóstol Santiago, inspirado por Dios? Versículo 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. ¿Para qué la sabiduría divina? ¿Para resolver qué? Pruebas.
Hasta para ti, joven, que vas a hacer tu examen o ya hiciste tu examen a la escuela, pero no quieres de Dios, ¿verdad? No lees la Biblia, no te instruyes en la palabra. Eso sí, mamá, le fuiste a contratar a tu hijo asistencia de un maestro para capacitarlo a su examen, pero no se sabe tu hijo ni los 10 mandamientos. Si tú supieras que la sabiduría, no solamente la de Dios, puede ayudarte en los problemas de la vida, sino también en los problemas de la tierra. ¿Acaso hay algo que sea más sabio que lo que es de Dios? No. La sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres, mucho más que la de Satanás y mucho más que la de los animales. La sabiduría de Dios, que es el conocimiento de la palabra y la aplicación de ella, te hace resolver exámenes en la escuela también. Pero para mí es lamentable. Aquí hay personas que están más preocupadas y cuando llega el hijo le pregunta cómo te fue. A ver, quiero ver tus materias, quiero ver cómo vas de calificaciones. ¿Cuándo le preguntas cuántos mandamientos conoce? ¿Cuántas veces le haces un examen bíblico para preguntarle si sabe lo más elemental? Seguramente ni tú sabes lo más elemental, mucho menos tu hijo. Así que dice aquí que el que tenga falta de sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? Para enfrentar problemas, para resolver problemas, pruebas, luchas, ataques. Así como ese niño descubrió que la tabla de multiplicar del 4 le sirve para resolver la cuenta de la tienda, así cuando lees la Biblia y eres sabio, Dios te va a traer un versículo bíblico para saber lo que tienes que hacer. Y es allí cuando vas a entender que lo que está escrito en la Biblia es correcto y es 100% real. Porque si tú sigues al pie de la letra lo que dice aquí, tú vas a ver respuestas a tus problemas. Pero es la sabiduría que menos enseña y es la que muchos no quieren. Llevas 4 años aquí, no estás en un discipulado, pero eso sí, quieres estudiar tu maestría, quieres más dinero, estás celoso de que otro esté ganando más dinero que tú, sin que te des cuenta que la sabiduría, escúchame, la sabiduría divina te va a ayudar cuando estemos enfrentando más fuerte la persecución. Y con esto termino. Vaya a Primera de Reyes, Primera de Reyes, y agárrese Primera de Reyes capítulo 3. Agárrese, porque hay tanta gente que no sabe que es la sabiduría la que te mete dinero a la bolsa. ¿Me escuchó? 3 amenes, porque no parece tan espiritual, ¿verdad? No parece tan espiritual, porque para ti mejor es ir a tomar un curso con doña Lencha, que tiene un negocio aquí en el mercado Río Blanco. Doña Lencha tiene 3 puestos. Voy a ver qué aprendo de doña Lencha, porque yo quiero un puesto al menos en un mercado. No. Primero ponte a estudiar la Biblia. Póngase a conocer la palabra y a vivirla, a aplicarla. Eso es sabiduría. Fíjese lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 3. Le voy a resumir porque es todo el capítulo, pero se lo voy a resumir porque son versículos que hemos leído aquí. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1. Escuche. Salomón hizo parentesco con Faraón de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa. ¿Qué construyó primero Salomón? Su casa. ¿Con quién se casó para tener una buena alianza? Con una hija de Faraón. Vea, ahí todavía no era tan sabio. Más bien, él quería sabiduría mundana. Y él pensó, bueno, si me caso con la hija de Faraón, no voy a tener guerra con Egipto. Y primero voy a construir mi casa. Así pasó los primeros meses de su reinado Salomón. Versículo dice aquí:
edificó su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Versículo 3:2. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Pero Salomón tenía todavía el recuerdo de su padre el rey David. Hijo, Dios te dejó a ti como el constructor de la casa de Dios. Obedece lo que yo te digo, construye la casa de Dios. Y las labores como rey eran tan grandes, tan difíciles, varón. Tú que eres papá, que estás preocupado porque quieres otra casa, tus hijos ya están quedando chicos en esa casa. Y dices: Señor, ¿qué hago? Voy a trabajar doble, me voy a meter a estudiar. Si lo puedes hacer, hazlo, pero escúchame bien. ¿Por qué no te metes más con Dios? ¿Por qué no le pides a Dios la sabiduría? Es decir, la capacidad de poner en práctica lo que aprendes de Dios. Y vas a ver que tu patrón, tu jefe, tu socio: oh, tremendo Pepe, no se me hubiera ocurrido. Qué sabio eres. Ahora te quiero como administrador de mi negocio. Oh, tremendo Pepe. No, felicidades Pepe. Aquí tenemos al muchacho que estudió en la escuela de negocios, en la escuela bancaria comercial. Pues tiene hasta doctorado, pero nunca me había dado a esa idea. ¿Y sabe por qué? Porque la sabiduría de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres. Y aquí dice que entonces se acordó de la construcción de la casa de Dios. Versículo 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor o el respeto. ¿A quién? A Dios. Aquí dice, versículo 4: e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón todo sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. La Biblia dice que Dios la da en abundancia y sin reproches. Salomón pidió sabiduría y Dios no se la reprochó, se la dio en abundancia. Aquí dice: y Salomón, versículo 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven. Estoy en el versículo 7. Yo soy joven y no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Qué tan difícil es gobernar este pueblo. Soy muy tonto, Señor, pero por amor de tu pueblo y por amor de tu nombre, dame sabiduría. Y dice la Biblia que le dijo, versículo 8: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, y tu pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste de ti, para ti, inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido.
tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. ¿Qué le dio? Riquezas. Porque para tener riquezas de Dios necesitas ser sabio, porque te puedes echar a perder. Leas en su casa, escúcheme bien lo que pasó después. Dice la Biblia, sáltese al versículo 16. ¿Cuál es el fundamento para prosperar por Dios? La sabiduría. Deja de afanarte, papá, y sumérgete en el río de Dios. Déjate de afanar y conságrate para conocer más a Dios, y sobre todo para vivir lo que aprendes. Y la sabiduría que Dios va a empezar a derramar en ti, la cual da en abundancia y sin reproche, va a ser tan poderosa que nadie la va a resistir. Y vas a empezar a ser famoso por tu sabiduría, como lo fue Salomón. ¿Sabe por qué se hizo famoso? Por su sabiduría. Para los que ya leyeron esta historia, solo para que se dé cuenta. En aquel tiempo, versículo 1:16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. ¿Ya se acuerda de la historia? Dieron a luz bebés. ¿Y qué pasó? Las dos eran rameras, prostitutas. Una venía borracha, quizá se acostó sobre el bebé y lo mató. ¿Qué pasó? Antes de levantarse, agarró el bebé de la otra que estaba vivo y lo puso en su lugar. Y dijo: no, este es mi bebé. El que está vivo es mi bebé y el que está muerto es tuyo. Y se empezaron a pelear y fueron a la corte del rey. Fueron con el caso al rey. Y llegaron las prostitutas. Oye, rey, esta mujer se acostó sobre mi hijo y lo mató. Ese bebé es mi bebé, y el bebé que traigo aquí que está muerto es su bebé. Ella lo mató. No, mi bebé es el vivo. Y Salomón dijo: bueno, ni para ti ni para ti, pásenme al bebé. Agarró el bebé, agarró una espada. Traigan una espada. Agarró la espada y lo iba a partir en dos. ¿Saben? Ni tú, cada una se queda con la mitad del bebé. Y la mujer que estaba por ahí atrás: no lo maten. ¿A quién se le hubiera ocurrido esa idea? ¿A quién se le hubiera ocurrido ese pensamiento de agarrar un bebé para matarlo y esperar que la mujer, que era la verdadera madre, gritara? ¿A quién? Dígame usted, amada iglesia, ¿qué cosas tan locas le puso Dios, aparentemente locas, a Salomón para dar a conocer la verdad? Es sorprendente. Yo cuando leí esta historia me quedé sorprendido. Dije: Dios mío, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso de probar a las mujeres intentando matar al bebé? Agarró Salomón el bebé y cuando lo iba a partir, la mujer, que era madre verdadera: no lo maten, dénselo a ella, que quede vivo mi hijo. Vea quién le enseñó a Salomón quién era una verdadera madre. ¿Quién? Dios. ¿Ya se dio cuenta cómo Dios nos enseña a educar a los hijos, a criar a los hijos? Por eso es que cuando tú tengas problemas con tus hijos, no vayas corriendo a San Google o a San Google. No vayas, es decir, a tu teléfono a ver San Google, educación de los hijos. Bueno, si es una educación cristiana, óila, vela. La única manera de hacer cosas que parecen locas y tontas, pero solo Dios te las puede poner, es Dios dándote sabiduría. Señor, dame sabiduría para tratar a mi esposo para que se convierta. Dame sabiduría para tratar a mis hijos. Señor, dame sabiduría en el negocio. Yo quiero prosperar en este negocio para tu gloria. Señor, dame sabiduría. ¿A quién se le hubiera ocurrido esa idea? Y cuando Salomón dijo: ya sé quién es la madre, la que lloró, la que prefiere ver a su hijo vivo que muerto.
tenga, señora, este es su hijo. Y mire la reacción. Dice aquí, versículo, mire, versículo 27. Entonces el rey, estoy en Primera de Reyes 3:27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo, versículo 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios por el que entendió. Aplauda fuerte. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, así paradito. Primera de Corintios. Qué tremendo, ¿no? Luchando para que su hijo tenga la mejor escuela. Qué bueno. Si se la puedes dar, qué bueno. ¿Por qué no luchas para que tenga la mejor sabiduría que Dios puede darle a una persona? Es loco lo que está pasando en estos últimos tiempos. ¿Sabe por qué se estaban peleando en Corintios? Porque Corintios era una ciudad de Grecia, y en Grecia se valora mucho el conocimiento humano. De ahí vienen los primeros filósofos del mundo. ¿Qué quiere decir filosofía? Filos, amor. Sofía, la palabra Sofía es una palabra griega que quiere decir sabiduría. Si alguien aquí se llama Sofía, ¿usted sabía que se llamaba sabiduría? Bueno, ¿qué quiere decir filosofía? Amor a la sabiduría, pero de Dios. ¿Qué estudia la filosofía en la universidad? Porque hay licenciatura en filosofía y letras. ¿Qué cree que estudia? ¿La palabra de Dios? No. A usted lo mandan a leer a todos los mejores filósofos del mundo: a Aristóteles, a Platón, a Sócrates. No, póngase a leer. Si usted quiere ser un buen sabio del mundo, sabiduría terrenal, no de Dios, del mundo, que te va a ayudar, si acaso, a vivir en esta tierra. Ya no se diga la sabiduría demoníaca, ni se te ocurra consultar cosas del diablo para ponerlas en obra. Te vas a arrepentir. Los griegos eran muy dados a amar el conocimiento, pero no de Dios, el conocimiento humano. ¿Sabe por qué eran los pleitos? Porque todos decían: no, yo soy de Pablo, él es más sabio. No, yo soy de Apolos, él es más elocuente y más fervoroso. Primera de Corintios, capítulo 1, por favor. Dice el versículo 18, 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Que un doctor en ciencias, que un psicólogo, que un antropólogo, escuche esto, no se burla a la gente. Oye, ¿tú crees en Dios? Oye, pero eres un doctor en ciencias. ¿Tú crees en Dios? Yo te creía más inteligente. ¿Tú crees en una religión? ¿Tú crees en un Dios? Sí, yo creo en un Dios. Oye, yo te pensaba más inteligente, pero no. ¿No es locura? ¿No es locura lo que hablamos aquí cada domingo? Sin embargo, por esta predicación, Dios salva a la gente. Es por la locura de la predicación que la gente se salva. Yo escuché un mensaje en un lugar y por ese mensaje me salvé. Así es Dios de sabio. Escuche lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura, versículo 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, la sabiduría del hombre, la sabiduría terrenal.
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Está hablando de la sabiduría humana, porque se estaban peleando en Corintios por pensar que cada persona era sabia humanamente hablando. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo está loca. ¿Cómo es posible? Oye, hija, ¿cómo te sientes hoy? Su hija de 7 años. Hija, ¿cómo te sientes hoy? ¿Como hombre o como mujer? Sí, porque ahora con la ideología de género. Hija, ¿por qué no juegas con tus muñequitos? A lo mejor te da ganas de ser hombre. Quiero que entre los 7 y los 12 años sepas quién eres, o hombre o mujer. ¿No está loco eso? ¿Cómo es posible si la genética del sexo se define por los genes? Si tu sexo se define por los genes, no por cómo te sientas. ¿No está loco eso? Pero ¿qué dicen los sabios? Tremenda la ideología. Los sabios del mundo, tremenda la ideología. Vamos a aplicarla en la escuela. Aquí dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo la ve? Cada vez que usted escucha una predicación y la pone por obra, usted está siendo sabio y su vida está cambiando. Y por esa razón mucha gente dice: funciona, Dios funciona. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos en Corintio anhelaban escuchar gente sabia, pero no de Dios, sino de hombre. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabe? Por esa razón, asómbrese cuando una persona que no terminó ni la primaria está predicando la palabra y la gente está con la boca abierta. Pero él no estudió. ¿De dónde tiene él tantas cosas? De Dios. Yo voy a pedirle en esta hora que mantenga sus ojos cerrados, y voy a pedirle a todos aquellos que han despreciado la sabiduría de Dios. ¿Cómo sabes que la desprecias? Cuando no lees tu Biblia, la cual te puede hacer sabio desde pequeño. ¿Cuándo es que no eres sabio de acuerdo a Dios? Cuando escuchas una predicación y la tomas como locura en lugar de ponerla en práctica. Tú no eres sabio. ¿Cuándo es que no eres sabio? Cuando llevas muchos años en esta iglesia y sabes que tenemos discipulados para aprender más de Dios y no quieres, o no tienes tiempo. Pero eso sí, tienes tiempo, porque dices que vas a terminar la preparatoria. Qué bueno, termínala, eso te puede ayudar. Pero para las pruebas, para las luchas de la vida, aunque tengas el conocimiento más extenso
de la lógica y de las matemáticas. Eso no te ayuda para nada. ¿Qué vas a hacer cuando tu hija, cuando tu hijo esté en problemas? ¿Qué les vas a aconsejar si no te sabes un versículo bíblico? Ya fueron al psicólogo y siguen igual. ¿Qué les vas a decir? Tú no eres sabio cuando te preocupas más para que tus hijos terminen la escuela antes que en enseñarles la palabra de Dios. Es una desgracia. Y Dios nos ayude a todos los que tenemos hijos pequeños. Cuando llega tu hijo de la escuela, le revisas. Eso sucedía antes de la pandemia. Llegaba tu hijo de la escuela: a ver, hijo, quiero ver tu cuaderno, a ver cómo vas. ¿Qué te mandó la maestra? Ya sé cuál es su tarea. Siéntese, su tarea. ¿Y la Biblia? Ni tú la lees. El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará en abundancia y sin reproche. Es lo que todo cristiano necesita para guiar un negocio, una familia, un trabajo. Hasta famoso serías por la sabiduría. Vamos, cierre los ojos. Si alguien aquí sabe que está mal, cuando estás en problemas, quieres resolver tus problemas de acuerdo a lo que estudiaste. Psicólogos que no se pueden salvar ni a sí mismos. Psiquiatras salvando un matrimonio cuando ellos ya tienen 2 matrimonios que echaron a perder. ¿Y qué hay con tu papá? Tu papá que te dice: hija, si no estudias no serás nada en la vida. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Una hija drogadicta? ¿Una hija marihuana? ¿Una hija gay? Es la sabiduría de Dios la que cambia tu conducta, porque la sabiduría de Dios es pura, limpia, llena de misericordia, de paz. Hay tanta gente aquí que está loca, pero de acuerdo al mundo. Dios es tan bueno y cambia la vida de la gente, cambia tu conducta. Es la palabra de Dios que pones por obra la que te cambia. Señor, en esta hora yo te pido por cada persona aquí que ha ido a un retiro y nunca está en un discipulado, pero eso sí, quiere un negocio, y pides dinero a Dios. ¿Cómo Dios te va a dar dinero si no tienes sabiduría? La sabiduría de Dios es irresistible, asombrosa. La gente se queda con la boca abierta, como se quedaron con Salomón, con la boca abierta. Desde ese día Salomón fue famoso. Así de grande es la sabiduría de Dios, y sirve para cuando vengan las persecuciones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, ayúdanos a todos. Ahora que nos has bautizado con el Espíritu Santo, tú quieres darnos sabiduría en abundancia y sin reproche. Padre, ven, manifiéstate. Aquí hay tanta gente que está bien ilusionada con la sabiduría terrenal. Y algunos, ¿de qué sirve? Estudiaste para ingeniero, estás manejando un taxi. Estudiaste derecho y estás vendiendo en un mercado. ¿Qué pasa? Falta sabiduría de Dios. Vamos, abre la boca. Vamos, joven, vamos, abre la boca. Hay 31 capítulos de Proverbios, uno para cada día del mes. Padre, haznos sabios, porque el sabio conoce que vivimos en los últimos tiempos. Ven, Señor, manifiéstate.
Ven, Señor, vamos, abre la boca y dile, si te falta sabiduría de Dios, vamos, dile: Señor, yo quiero conocerte más y quiero aplicar tu palabra. Dame sabiduría, Señor. Y Dios te va a decir: comienza por leer mi palabra. Comienza por conocerme más. Comienza por conocerme más. Vamos, abra la boca. Si alguien aquí tiene falta de sabiduría, no sé si estás en una prueba, no sé si estás en una lucha, no sé si estás en una tribulación, necesitas gozo y sabiduría. Vamos, si estás en una prueba, pídele a Dios sabiduría. En vez de ir a correr con la suegra, en vez de ir a correr con la comadre, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te haga recordar un versículo de la palabra y ponlo por obra. Hable con Dios. Hable con Dios. Tu palabra, Señor, alumbrará mi camino, eres la luz, tu palabra. mi entendimiento. Queremos tu palabra. Tu palabra me hace libre, me da vida, me da paz, jamás pasará. Aquí estoy, Señor. Quiero conocerte. Oh, cuánto amo tu ley. Quiero conocerte. Cada día en ella me deleitaré. Quiero obedecer a tu palabra, quiero hacer tu voluntad, porque me amas, quiero amarte de verdad, quiero obedecer a tu palabra, quiero hacer tu voluntad, porque me amas, quiero amarte de verdad. Señor Jesús, yo te pido en esta hora por todos los papás que les falta sabiduría, Padre. Ayúdalos a entender que tú eres más importante que cualquier cosa. Te pido por los jóvenes, te pido por los adultos que han dejado su discipulado. Lo han menospreciado de tal manera que eso demuestra que son poco sabios. Te pido por tu iglesia, Padre. Los tiempos que vienen son difíciles y se necesita sabiduría para salir adelante. Es sorprendente lo que hace la sabiduría de Dios y cuán maravilloso es cuando tú abres la boca y eres sabio. Las palabras de los sabios son medicina, pero la palabra de los insensatos son como golpes de espada. La sabiduría de Dios excede en todo. Es más valiosa que el oro y la plata. Gracias, Padre, porque el principio de la sabiduría es el temor, el respeto a ti y a tu palabra. Gloria a Dios por los que van a volver a un discipulado. Gloria a Dios por los que van a comenzar a leer su Biblia. Y no solo leerla para llenarse de conocimiento, sino la van a poner por obra. Dar un aplauso al Señor Jesucristo.